Mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 17 de noviembre del año 2021. En varias ocasiones he comentado con usted esa relación a veces perversa, a veces ingenua y a veces simplemente un chistorete mal dicho y además malo el chistorete mismo, entre la relación entre el político y el ciudadano. Y cuando digo político me refiero al gobernante o aspirante a serlo, el funcionario o aspirante a serlo, y el legislador o aspirante a serlo. He dicho pues que esa relación entre perversa y no se guía o se explica con base en la letra de ese famosísimo bolero del Chamaco Domínguez, Miénteme. Voy viviendo ya de tus mentiras, dice en una parte de esa canción. Miénteme más que me hace tu maldad feliz. Sea cual fuere la línea que marcaría más esa relación, el hecho es que el político miente prácticamente por definición, de manera compulsiva, aun cuando no haya necesidad de hacerlo en ciertas ocasiones, y el elector o el ciudadano, como guste usted, tiende a aceptar esas mentiras las más de las veces como verdades, pero a medida que el tiempo pasa en el ejercicio de ese gobernante, de ese funcionario o de ese legislador, el ciudadano empieza a perder la confianza en él y llega el momento, casi sin sentirlo, sin advertirlo, que el ciudadano empieza a renegar de aquel al que le dio su voto o al que ayer pensaba que era un buen funcionario y al que también le dio su voto para ser legislador. Reniega de él. Cuando las mentiras son tan burdas que es imposible aceptarlas como válidas. O también cuando aquella costumbre de dar y prometer no se sostiene más porque los recursos se acabaron o la economía se ha estancado en un grado tal que hace imposible cumplir una parte siquiera de todas aquellas mentiras o promesas que desde un principio se veían incumplibles. ¿A qué viene todo esto que sin duda alguna lo conoce usted o que son verdades de perogrullo? Afirmar que el político miente, bueno, pues me dirá alguien, Ángel, ¿cómo esperarías tú que un político dijera la verdad? Miente por definición, y lo sabemos, me han dicho algunos amigos. Bien. Sin embargo, hay coyunturas o hay etapas en la vida de los países donde mentir es peligroso si rebasa cierto límite. Mientras sean mentiras piadosas, vamos muy bien. México es respetado en el mundo por el gran programa nacional de vacunación. México es respetado por Estados Unidos y Canadá por esto y por lo otro. Y México más allá. Y la propuesta del presidente de ese, ¿sabe qué?, de fraternidad y amor universal, más de 100 países lo han buscado adherirse a esa propuesta del presidente. Es otra mentira también piadosa. La dice el canciller pues para hacerle cosquillas en el ego al presidente y a ver si lo lleva a esta gira o a esta visita a Estados Unidos. Y así. Sin embargo, hay otras mentiras de índole diversa que son peligrosas porque, no obstante lo evidente de la mentira, el que la dice insiste una y otra vez en que es verdad. Puedo citar aquí múltiples ejemplos
de expresiones del bulto que han sido aceptadas como verdades casi axiomáticas por parte de sus babiantes seguidores. Ya no le agrego otro adjetivo, no tiene caso. Con babiantes es suficiente. Pero todavía hay otras mentiras que rebasan la gravedad de estas últimas que dije. Y es cuando, a fuerza de repetir una mentira, el ciudadano se harta de eso. Algo así como: ya sé que las cosas van mal y acepto que me mientas, pero no exageres. Yo creo que hoy México está en esa situación. ¿Cómo es posible que el bulto repita una mentira que hace meses afirmó, o que dijo, en relación con Animal Político, un periódico digital, y su director, en el sentido que recibían dinero o financiamiento de Estados Unidos? En aquella ocasión se le demostró que mentía, estaba difamando a una persona, a su director, y a un medio. Y el asunto se apagó. ¿A qué se debe que el presidente, el bulto López, reviva esa mentira, la repita, y nadie dice algo? Nadie protesta, excepto los afectados, el medio y el director. Y unos cuantos por ahí que defienden a ese medio por su integridad, por su capacidad profesional, su honradez profesional. De ahí en fuera se le deja pasar. Pero luego hay otra mentira, que además de ofender la inteligencia de los ciudadanos, está generando algo que mañana puede ser peligroso. Me explico. ¿Cómo se atreve el bulto a decir o a afirmar, con esa convicción que solo da la sinvergüenzada, que habrá dinero para todos los programas, para todas las demandas, para todas las necesidades? ¿Quién en su sano juicio hoy en este país, salvo que sea un retrasado mental o un hombre que ya está en una etapa casi de estupidez extrema, podría afirmar eso? Cuando es evidente que la liquidez del gobierno se ha reducido peligrosamente, cuando los elementos que hablan o que dicen que las cosas van en sentido contrario a lo que afirma el bulto, y las pruebas ahí están. ¿A qué se debe entonces, pues? A que esta persona, este gobernante, en este caso el bulto, o aquel funcionario, o aquel legislador, mientan y mientan cuando los ciudadanos se están dando cuenta que las cosas van por otro rumbo. ¿Hay explicación a esa conducta? Pero sobre todo, ¿hay alguna razón que explique que el ciudadano acepta ese comportamiento, esa conducta del gobernante, del funcionario y del legislador? ¿Qué se opera en el ciudadano para que esté contento, que no proteste, que nada diga, que acepte de buen grado ese conjunto de mentiras? ¿Qué hay? ¿Bastará decir que ha habido un proceso de cooptación y manipulación desde los años de la presidencia de Cárdenas? ¿Bastaría decir que el sistema público de educación es estupidizante? ¿O bastaría decir, bueno, está bien que nosotros creamos que son mentiras, pero si la secretaria de Educación dice que Hermosillo y Cananea están en Jalisco, bueno, pues entonces, ¿por qué no he de aceptar aquello? Es decir, y así podríamos seguir preguntando y las respuestas jamás aparecerían. Ayer, Salvador Camarena, alguien a quien aprecio y admiro y respeto por su profesionalismo, escribió una excelente colaboración en el periódico El Financiero y hace preguntas de una gran relevancia, las cuales
van a quedar sin respuesta. Nadie va a preocuparse por intentar ofrecer respuestas a las preguntas. Él, con una claridad meridiana, se pregunta, ¿por qué miente el presidente? ¿Qué necesidad tiene de mentir? ¿Y por qué nadie dice algo al respecto? ¿Lo sabe usted? ¿Ha pensado en eso? ¿O es de aquel que acepta como verdades axiomáticas mentiras más que evidentes? ¿Es usted acaso uno de los que ha sufrido un atrofiamiento mental tal que raya casi en el retraso para aceptar las mentiras burdas, chafas, evidentes del bulto? Millones y millones de ciudadanos caen en esa descripción. Por eso votaron por el bulto y todo parece indicar que seguirán aplaudiéndolo, babeando ante él y en un descuido seguirán votando por él una y otra vez. Esa es otra de las grandes desgracias de México. Gracias y lo espero mañana jueves.